Buenas tardes. Qué gozo, qué alegría poder nuevamente estar aquí unidos usando estas plataformas digitales que el Señor en su bondad nos permite usar para poder estar congregados, para poder escuchar de la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos, los que también se están conectando, los que posteriormente se van a conectar y nos van a ver a través de estas redes de YouTube. Señor, te pedimos, o de Face, y Padre Santo, te damos las gracias porque nos permites usar estas redes para que podamos seguir aprendiendo de tu preciosa palabra. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Un miércoles más que nos permite el Señor reunirnos, y ya después de que la semana pasada estuvimos en el Congreso de Retiro de Pastores allá en Ixtapa, que fue un glorioso retiro que recibimos de la palabra de Dios, de la unción de Dios, y que también todo esto pues viene hacia ustedes también en el nombre de Jesús. Yo les pido ahora en esta tarde, en este momento, que dejen lo que estén haciendo en casa y que pongamos atención con todo nuestro corazón. Traigamos la preciosa palabra de Dios para escudriñarla. Hoy es doctrina bíblica, y su cuaderno, sus apuntes, y vamos a comenzar a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por nuestra salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo, y que es por su preciosa sangre que hoy podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre, estamos sedientos de ti, necesitados de tu palabra, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que en estos momentos, Señor, hay libertad aquí para poder transmitir por medio de estos medios con libertad tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que haya un fluir poderoso de tu Espíritu Santo, que fluya tu poder y que nos traiga esta revelación tan importante de tu palabra, que nos vaya, Señor, nos permitas que caiga en estos corazones buenos y rectos, que nos des entendimiento para que al momento de entenderlo, Señor, lo podamos poner por obra, y que cuando Jesucristo venga, nuestro Señor, haya mucho fruto en su amar. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Padre Santo, te pedimos para que, Señor, dándote gracias para que siga fluyendo esa unción fresca que tú derramas sobre la cabeza de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que va esa unción cayendo hacia las barbas, hacia las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras, Señor. Te lo pedimos que lo sigas ungiendo, protegiendo y librando de todo mal, y Señor, que le sigas sanando y restaurando su ser, al igual que el de nuestra amada pastora Leti. Te damos muchas gracias por su vida, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que les libres de todo mal. Y Padre Santo, te damos muchas gracias por esta cobertura apostólica que ha sido extendida sobre nosotros con esta unción apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral. Señor, muchas gracias. Y te pedimos, Padre Santo, que en el fluir de tu Espíritu Santo vayamos caminando en la misma dirección, y siempre por la misma fe. Y Señor, también esta fresca unción que está cayendo sobre nosotros, y podamos permanecer en el estudio de la doctrina bíblica. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén.
Pues hermanos, todos sean ustedes bienvenidos. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a descansar hoy en nuestro Dios, eh, sabiendo que aun que estemos enfrentando problemas y circunstancias difíciles, la palabra de Dios nos trae consuelo, ayuda, también sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sean también bienvenidos los que se acaban de conectar y vamos a comenzar. Le damos, como acabamos de orar, le damos muchas gracias a nuestro Dios por nuestra cobertura ministerial de nuestro amado apóstol Sergio Ríquez, que es pastor general de Ministerios Ebenezer y que nos da la semilla a nosotros, los pastores, para que la desarrollemos para caminar en la misma visión, siendo capacitados para la obra del ministerio. Y en esta tarde estaremos estudiando este nuevo tema. Bueno, nuevo que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero es que ya acabamos el anterior, que fue la alabanza y la adoración. Y ahora estamos en este tema que viene a ser el tema 16 y que es de las danzas y las expresiones corporales y que es muy importante estudiar todos estos temas. Y ya que sabemos que la doctrina bíblica es un fundamento en nuestro caminar cristiano que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así es que estos temas que estamos viendo sí son fundamentales. Estamos en el nivel 1 de la doctrina bíblica, pero todos estos temas son muy profundos y son temas fundamentales que debemos ir estudiando. Y aunque ya los hemos visto en otros momentos, es importante ir profundizando cada vez más, repasándolos y aprendiendo un poco más. Así es que vamos a comenzar aquí con la preciosa palabra de Dios y vamos a ver este nuevo tema, es el tema 16 y vamos a ver las danzas y las expresiones corporales. Le puse uno porque es un poquito larga la lección, no creo que la terminemos hoy y vamos a ir viendo así poco a poquito. Si me acompañan, por favor, ahí en el libro de Cantares, si abres tu palabra de Dios, ahí en el libro de Cantares. ¿Recuerdan quién escribió Cantares? Si lo recuerdan, alguien puede poner su micrófono y recordar y decirme quién escribió Cantares. ¿El rey David? No, Salomón. Salomón, ¿recuerdan? Salomón escribió este libro de Cantares, Proverbios y Eclesiastés y algunos salmos. Tenemos que el rey Salomón escribió este libro de Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Y vamos a comenzar aquí en Cantares 6. Y miren cómo dice, vuelve. Cantares 6:13. Dice, vuelve, vuelve Sulamita, vuelve que te veamos. ¿Qué miráis en la Sulamita? ¿Qué danza como en los campamentos? Esta versión que acabo de leer es la Biblia de las Américas. Entonces, vamos a ir escudriñando un poquito este versículo. En Cantares de la Biblia, fíjense, va a haber un poquito de diferencia, pero es que al ir leyendo las demás traducciones bíblicas, vamos teniendo una mayor comprensión de los versículos. En Cantares 6:13 de la Biblia de la Reina Valera 60, vemos que dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Aquí arriba en la Biblia de las Américas dice como en los campamentos. Y aquí abajo dice de dos campamentos. Recordemos que en la Biblia hay algunas figuras
de mujeres que vienen a hacer figura de la iglesia. Y aquí vemos que la Sulamita es una figura de la iglesia que se va a casar. Y Salomón viene a ser figura de Cristo y que podrá expresar con danzas como la danza de 2 campamentos. Entonces, ahorita aquí vemos la palabra campamentos. Entonces, aquí vemos que la Sulamita es figura de la iglesia. ¿Qué palabra hebrea es campamentos? ¿Qué significa? La palabra hebreos campamentos es Mahanaim, que significa 2 campamentos, como bien lo tradujo aquí la Biblia de las Reina Valera 60. Y bueno, en la Biblia de las Américas dice como en los campamentos. Tampoco está mal, está bien. Pero vamos viendo los significados de la palabra Mahanaim. Y es cuando se unen los 2 campamentos, unidad de 2 campamentos, un campamento en la tierra, que es la iglesia, y el otro en el cielo, es decir, en la ciudad eterna, espiritual, en el cielo, con ángeles, espíritus de justos ya hechos perfectos, los primogénitos y Dios. Aquí como vemos en Hebreos 12:22 dice: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. Por eso aquí vemos que hay ángeles, espíritus justos y hechos perfectos. Y continúan en el 23, en el versículo 23 del Hebreos 12, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. También vemos en el Salmo 22, estamos viendo este tema que es la danza y las expresiones corporales, que también viene a ser una continuidad del tema que vimos las otras semanas, que era la alabanza y la adoración. Ahorita lo vamos a ver, porque aquí, como también vemos en el Salmo 22:22, miren cómo dice: hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación, ¿qué dice? Te alabaré. Esto, como vemos ahí, podemos tener una relación una relación cruzada con Hebreos 2:12, que dice en Hebreos 2:12 diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. O sea que nos gozaremos y nos regocijaremos con danzas cuando nos reunimos también. Eso es lo que hacemos, nos reunimos, alabamos, danzamos al Señor, ¿verdad? Y buscando agradar a Dios y no a los hombres. Y esto es lo que hoy vamos a ver, las danzas. La Biblia nos enseña, y vamos a recordar lo de la clase de alabanza y adoración, porque esto lo tocamos ahí, y viene siendo, vamos a recordar lo que lo vimos en el tema ese anterior, y aprendimos cuál es el propósito por el que fuimos creados. ¿Se recuerdan? Fuimos creados, y lo vimos vez tras vez, las 9 clases anteriores, que el hombre fue creado con ese mismo propósito de alabar a Dios para la gloria suya. Miren, el hombre fue creado para la alabanza de Dios. Y veamos cómo dice, y lo estuvimos escudriñando también en el libro de Efesios, que nos dice el apóstol Pablo. Miren, por favor, si abres ahí en el libro de Efesios, vamos ahí a Efesios, por favor, abre tu Biblia, aunque también está en la pantalla. Vamos a verlo aquí en Efesios, que lo escribió Pablo, ¿se recuerdan? Pablo escribió Efesios 1:13. 1:3.
Y miren, aquí tenemos las bendiciones espirituales en Cristo. No sé en tu Biblia cómo hayan puesto el título, o el subtítulo, pero es esto. Y vamos a comenzar aquí. Vamos a recordar lo que hemos estado estudiando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en unión con Cristo. Y según nos escogió en Él, tú y yo fuimos escogidos antes de que el mundo fuera formado, miren, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y continúa allí el apóstol Pablo diciendo, en amor nos predestinó para adopción. Ahora somos hijos adoptivos de Dios. Dice, como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Conforme al beneplácito de su voluntad, o sea, porque así le agradó al Señor. Miren, vamos a ver en otras versiones, conforme al beneplácito, Efesios, me los voy a poner aquí, Efesios 1:5, que así le dio así quiso el Señor, le dio satisfacción. Miren, vamos a ver aquí, les voy a poner aquí varias versiones. Efesios, con los predestinó como adopciones mediante el conforme al beneplácito de su voluntad. Miren, aquí vamos a ver en esta, Efesios, aquí lo vamos a hacer grande. Ay, no. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? No. Ay, bueno. Déjame aquí ponerlo. De No Reina sé. Valera. Sí, pero algo hice que no está bien. Ahorita ya, a ver si lo puedo corregir. Bueno, ya. Aquí creo que, bueno. ¿Tienes la Reina Valera? Por favor, que me puedas leer, porque yo leí esta, nos predestinó como hijos mediante, en la 1:5, en la 1, versículo 5, por favor, hermana Lulu, es Efesios 1:5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso que está. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es, y ahorita se los voy a poner en varias versiones. Beneplácito, ¿me lo puedes repetir ese que dijiste, el de beneplácito? Ahí está 1:5. ¿Cómo dice la tuya? ¿El puro afecto de su voluntad? 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está, y la que yo les acabo de leer de la Biblia de las Américas dice el beneplácito de su voluntad. Y miren, aquí en la pantalla está la nueva traducción viviente. Es porque así él quiso. Eso es beneplácito. Miren cómo dice aquí, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué les parece, hermanos? Tú y yo somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia por la sangre de Jesús. Hemos sido hechos, somos hijos adoptados. El unigénito del Padre es Jesucristo.
Y ahora vamos a continuar aquí con bueno, ya le voy a quitar para que veamos. Que no sé qué hice, pero moví aquí algo que no debía de haber movido. Pero bueno, Dios me ayuda. Aquí como vemos, entonces nos predestinó, porque así Él lo quiso, para alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amar. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande, maravilloso amor. Por eso fuimos creados. Y gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Esta versión que les acabo de leer del Efesios 1:6 es la de Dios habla hoy, versión 94. Aquí que el apóstol Pablo nos está hablando de que Pablo estaba alabando a Dios por las gloriosas bendiciones que hemos recibido por gracia, no porque las mereciéramos. Gracia es un favor inmerecido. Por su gracia en Cristo Jesús, incluyendo la obra redentora. Y continuó diciendo, vamos a leer hasta el 12, miren, en Él, o sea, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según él le plació que se propuso, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y por favor, subrayémoslo, porque es lo que estamos viendo, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, seamos para la alabanza de su gloria. Nuevamente estaremos alabando a Dios porque lo vamos a obedecer. O sea, por eso dice, seamos para la alabanza de su gloria. Lo vamos a obedecer y haremos su voluntad. Entonces, por eso seamos para la alabanza de su gloria. Dios nos capacitó para cumplir ese propósito eterno, dándonos un espíritu que se regocija en nuestro Dios. O sea, ya aquí ya les estoy comentando que Dios nos capacitó, a ti y a mí, para cumplir ese propósito eterno, dándonos un espíritu que se regocija en nuestro Dios y tengamos comunión con Él. Esto se recuerda porque somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, se recuerdan este cuadro que lo usamos mucho para fines didácticos. Tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Entonces, aquí es lo que estamos explicando, que Dios nos capacitó para cumplir ese propósito eterno, ese propósito que fuimos creados para la gloria de su nombre y tengamos comunión con Él. Dios se va a comunicar, nuestro espíritu, ¿se recuerdan que nacemos de nuevo? Nuestro espíritu, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es vivificado. Y viene el espíritu es vivificado, y aquí también viene, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, viene a morar también el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y Dios se va a comunicar a nuestro espíritu por medio de su Espíritu Santo. Entonces somos seres tripartitos y todo nuestro ser integral, como lo estuvimos viendo en las clases pasadas, todo nuestro ser integral, ¿se acuerdan que estuvimos viendo alabanza y adoración en esas clases? Que nosotros el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces,
ahora que nuestro espíritu ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu y todo nuestro ser interior, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, vamos a dar tributo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y aquí vemos el ejemplo de María, la madre de Jesús. En Lucas 1:47, ahí vemos que ella es el Magnificat, es la oración. Si vas, por favor, allí, mira, si vas allí a Lucas 1:47, ahí lo vemos, que le llaman el Magnificat esa oración. Y María, llena del Espíritu Santo, también miren, aquí dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es el Espíritu Santo el que prepara nuestra vida para adorar a Dios. ¿Mande? La cita, por favor. La cita, por favor, ¿me puedes repetir? Claro, mi hermana. La cita es Lucas 1:47. Evangelio de Lucas. Gracias. El Evangelio de Lucas 1:47 y dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Ya lo encontraron? Es Lucas 1:47. Ya. Y es el Espíritu Santo el que preparará nuestra vida para adorarlo a Dios de esa manera, operando en nuestro espíritu humano, ya que Dios nos permite tener comunión con Él, es por medio de su Espíritu Santo y nuestro espíritu humano. Ahí se comunica el Espíritu Santo con nosotros. Ahí en Juan 44, si se recuerdan, vimos que Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad necesitan que lo adoren. Esto es una persona que ya ha nacido de nuevo, que su espíritu ha sido vivificado, entonces podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Todo eso lo vimos la clase pasada. Y por esto Dios con mayúscula, por esto Dios es que busca verdaderos adoradores. No dice alabadores, dice adoradores, porque le debemos de adorar con el espíritu y humano. Y también podemos ver otro ejemplo, a Ana. Y si se fijan, pueden compararlos también, que son muy parecidos. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Entonces, esto también lo vimos en el tema pasado de alabanza y adoración, que nuestra alma alaba y bendice al Señor. Bendice su nombre por su gran misericordia. Quisiera ver, ¿se recuerdan que dijimos que nosotros alabamos a Dios por sus obras, por nuestra obra redentora y alabamos al Señor por todo lo que ha hecho? Pero le adoramos por quien Él es. Todo esto lo estuvimos viendo en la clase pasada y explicándolo más detalladamente. Entonces, que nuestra alma que alaba y bendice su nombre y por su gran misericordia nos perdonó nuestros pecados e iniquidades y sana todas nuestras enfermedades, como lo dice el rey David. Se recuerda que también estuvimos viendo mucho al rey David. Él escribió el Salmo 103. Ahí dice Salmo de David. Y él escribió, esto es un repasito de lo que estamos viendo, pero que hace unión con esta clase. Dice el Salmo de David, el Salmo 103. Bendice alma mía. Se recuerda que en el alma están las emociones, los sentimientos, la mente y la voluntad. Y se recuerdan que el rey David decía, bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser. Nuevamente, el ser integral, alma,
espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser integral. Y miren, dice, bendigan todo mi ser, su santo nombre. Y es que esto tiene que ver con la danza. Ahorita lo vamos a ver. Hermana Lulú, por favor, ¿puedes leerme el Salmo 103, desde el 1 al 5, por favor? Sí, pasamento. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Es que Jehová. retírate un poquito del teléfono, no sé, es que se oye la resonancia. Sí. Ajá, eso. Bendice, alma a Jehová. Es que hay otro teléfono junto, ¿no? Creo que se está haciendo así la Sí. comunicación. Al otro si lo ponen en silencio, porque se oye la resonancia. Por favor. Se lo leo yo, si gusta. Sí, por favor, hermana Vicky, por favor. Perdón, hermana La Lulu. palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, Hasta ahí, el que sacia de bien amén, tu boca. Hasta ahí. Okay. Como vemos, lo que hace aquí con lo que estamos estudiando en esta clase, ¿qué es? ¿Cómo dice? Bendice, o repítame el 2, por favor. Sí, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Se recuerdan ahí el rey David le estaba diciendo a su alma, y no te olvides porque el alma es muy olvidadiza? Entonces, por eso le dice, y no te olvides ninguno de sus beneficios, como continúa ahí leyendo mi hermana, porque él perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Entonces, como vemos aquí, el rey David estaba alabando al Señor, o sea, con sus emociones, sentimientos y su mente al Señor. O sea, el alma. Ya estamos viendo el espíritu, el alma y el cuerpo. Y ahorita vamos a ver por qué la danza tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? También nuestro cuerpo tiene la capacidad de manifestar sentimientos. ¿Cuántos saben esto? Que nuestro cuerpo, porque cuando estamos contentos hasta brincamos, ¿o no? Sí. Cuando tú estás muy contento y puedes andar brincando, ¿verdad? Pues si lo puedes hacer, pues que alabanza al Señor, danzas, corres de gusto. Entonces, aquí como vemos, nuestro cuerpo también tiene la capacidad de manifestar nuestros sentimientos y emociones y expresarlos de muchas formas. Como dice el versículo siguiente que vamos a ver en Malaquías. Hermana Tere, ¿tiene por ahí su Biblia que me pueda leer Malaquías 4:2, por favor? Pastora, está en el baño. Pero ella ahí viene. ¿Tú lo puedes leer? Híjole, Malaquías, mamá. Malaquías, ahorita paz. Gracias, perdón. Ahí, hermana Vicky, ¿lo tienes? El Salmo, en Malaquías 4:2, por favor, hermana Vicky. Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿Lo tienes, hermana Vicky? O Lulú, a ver si ya puedes leer mejor. Es que se oye mucha resonancia. A ver si ya acomodaste tu teléfono. Sí, lo que pasa es 4:2. Sí, Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Díganme, hasta ahí, por favor. ¿Qué estamos viendo? Que con el cuerpo podemos expresar nuestras emociones, ¿o no es así? Sí. ¿Qué dice este versículo? Mas para vosotros que teméis mi nombre,
Se levantará el sol con justicia, con la salud en sus alas. ¿Qué dice? Saldréis y saltaréis Saltaréis como becerros. terneros en el establo. O sea que aquí vemos el regocijo que siente nuestro cuerpo, bueno, de que hemos sido salvos y tiene, o sea, como dice aquí, que sentimos alegría debido a la gloriosa esperanza en cuanto nos regocijamos en nuestro Señor y Salvador, porque si se recuerdan, el versículo 1 es para lo que viene para el mundo. ¿Se recuerdan? Ahí lo tienes, hermana, el 4:1. ¿Se recuerdan? Eso es para el mundo, pero no para nosotros. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Se recuerdan? Ahí en Malaquías, si lo lees, por favor, el versículo 1. Malaquías 4:1, Porque, ¿no? porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Se recuerda que esto lo hemos estado viendo? El apóstol Sergio Enríquez lo ha estado explicando muchas veces en el reloj de Dios. No así para el pueblo de Dios. Esto es para la semana 70 de Daniel, el día, como lo acaba de leer la hermana, porque aquí viene el día ardiente como un horno, es el día del Señor, el día de la ira, el día de la angustia de Jacob, la semana 70. Esto es para los que se quedan, para la tribulación y gran tribulación, pero para la iglesia. Entonces tenemos esto, pero más, ¿qué dice? Más para vosotros. ¿Lo puedes volver a leer, hermana Vicky, por favor? Sí, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Muy bien, ¿y el 2? Más ahora El para 2. la iglesia. Fíjense, porque estamos viendo la danza, cómo podemos expresar tanta alegría, porque para nosotros es el versículo 2, que vamos a ser arrebatados en el repaso, en el arrebatamiento, en la parucía. A ver, hermanita, por favor, Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en él sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está. O sea, va a haber tal regocijo, tal alegría, porque nosotros vamos vamos a escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Aquí, como dice, en cuanto nos regocijaremos por siempre y jamás en nuestro Señor Jesucristo. Entonces así será, más para vosotros saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y ahora miren, vamos al Salmo 150. Hermana Clau, sí que bueno que ya estás aquí. Si nos puedes apoyar en el Salmo 150, por favor, del 1 al 6, por favor, hermana Clau. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, amén. Amén. Todo lo que respira, o sea, las plantas respiran, alaben al Señor. Los animalitos respiran, alaben al Señor. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de alabarle. Alabado sea el Señor. Y miren aquí, a ver, estamos en esta clase referente a la danza, que con nuestro cuerpo expresamos eso, ¿no? Díganme qué versículo ven ahí de la danza. Ya lo acabamos de leer, son 6 versículos, ¿en cuál habla de la danza y pandero? ¿Qué estamos viendo en el tema?
La danza, ¿no? La danza. La Y a ver danza, en sí. cuál vimos. A ver, por ahí. Véanlo. Se los voy a volver a leer. Y me dicen en cuál dice alabanza y danza. Miren, aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos. ¿Por qué les alabamos? ¿Se recuerdan las clases pasadas? Le alabamos por su obra redentora y por todos sus hechos. ¿Se recuerdan? ¿Ven cómo sí tiene Sí. mucha unidad todo lo que Sí. estamos viendo? Alabadle según la excelencia de su grandeza. Y luego dice, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira. ¿Y qué dice el versículo 4? Vamos a Alabarle leerlo. con pandero y danza. Ah, y danza. Aquí está la expresión del cuerpo. Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con Ujú. címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Y luego dice, todo lo que respire alabe al Señor. Así que, bueno, pues si alguien no quiere alabarlo, pues que se tape la nariz. Ya no. Todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Y más nosotros, sus hijos, que hemos sido redimidos con su sangre preciosa, ¿verdad? Entonces, es una de estas manifestaciones de expresiones de alabanza. ¿Cuál es? Lo acabamos de leer. ¿A qué se refiere la lección? Una de las expresiones de alabanzas, ¿cuál es? Ayúdenme tantito, por favor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué tema es? Una de las manifestaciones. La danza. Claro, la danza. La danza. Claro, a nadie se le va a obligar, pero cuando estamos tan contentos, y además que puedan, ¿verdad? Porque hay gente que no puede danzar, pero sí se regocija, hacen expresiones con sus cuerpos, expresiones no sensuales, expresiones que alaben al Señor, ¿verdad? Entonces, la danza es una expresión de alabanza y obediencia a la palabra de Dios. Como ejemplo, estuvimos viendo las 9 clases anteriores mucho al rey David. Él es un ejemplo de una expresión de alabanza y obediencia. ¿Se acuerdan que también vimos cuando el rey David danzaba delante del Señor y ahí cuando venían con el arca del pacto? Y dice, la danza es una expresión de alabanza y obediencia a la palabra de Dios, como David que danzó del Señor con todas las fuerzas. Y como lo vemos ahí en Segunda de Samuel 6:14. Hermanita Tere, ¿ya estás por ahí? Segunda de Samuel 6:14, ¿cómo dice, por favor? Amén, ahorita. Segunda de Samuel 6:14. Sí, por favor. Ya lo tienes, es Segunda de Samuel, Antiguo Testamento, 6:14. Sí. 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían al arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Hasta ahí. Amén. Sí. Entonces vemos que David danzaba con todas sus fuerzas. Era tal el regocijo. Danzaba con todas sus fuerzas y estaba vestido con un efod de lino. Entonces David tiene una importancia clave en la alabanza de este tiempo también. Porque esto también lo vimos en las clases de alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque Dios prometió, hizo una promesa. Por eso estamos viendo que tiene importancia esto de David, tiene una importancia clave en la alabanza de este tiempo, porque Dios prometió que restauraría el tabernáculo de David, que está íntimamente ligado con la alabanza.
Y esto lo vemos en estos días. Miren, ahí en Amos 9:11 dice, en aquel día, ¿qué iba a levantar? El tabernáculo caído de David. Hasta lo cantamos, hay un himno, dice que todos los hombres vinieran y alabaran al Señor para la restauración del tabernáculo caído de David. Y ahí dice en Amos 9:11. Hermana Vicky, si lo tienes, por favor, ¿qué dice en Amos 9:11? Voy, pues. Voy. Ese es el que se me perdió. Ay, pues. Vamos. 9:11, ¿verdad? Por favor, mi hermanita. ¿No están bien contentos? Claro que sí. A ver, Dice ¿qué dice así, Amos 9:11? en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Ahí está. Eso es lo que dice. Amén. Y ahí estamos viendo cómo esta promesa de restauración tiene que ver con el tabernáculo de David. Y que esto ya empezó a cumplirse entre nosotros. Esto ya empezó a cumplirse entre nosotros. Lo vemos en el libro de Hechos 15:16, que ahí vemos y dice, por favor, vamos al libro de Hechos, todos vayamos al libro de Hechos, porque esto es una promesa de Dios para nosotros. Hechos 15. Miren ahí como vemos que empieza Hechos 15:16, ¿qué dice? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjense, ahí están citando a Amos 9:11. Porque fíjense aquí como vemos, un ratito, aquí vamos a poner un poquito más arriba. Miren, ¿quién dijo esto? Jacobo. Miren, aquí lo vemos, se lo voy a poner aquí en la pantalla. ¿Cómo vemos en el libro de Hechos que Jacobo dijo? Miren, acá dice, y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. ¿Qué dijo Jacobo? Simón ha relatado cómo David al principio tuvo bien tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y aquí estamos viendo la promesa. Y con esto concuerdan las palabras del profeta Amos, que acabamos de leer, tal como está escrito. Y después de esto, volveré a reedificar el tabernáculo de David que ha caído. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Y fíjense, para que el resto, todos los hombres, para nosotros los gentiles, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Recuerden que Dios te llamó por tu nombre. Y que son llamados por mi nombre, en el nombre del Señor. Dice que son gentiles llamados por mi nombre. Miren, vamos a ver la versión de Dios habla hoy, como vemos desde Hechos 15:13, ¿no? Vamos a verlo, miren cómo dice. Cuando terminaron de hablar, Santiago, o sea, Jacobo, dijo, en esta versión de Dios habla hoy, lo tradujeron como Santiago, dijo, hermanos, oídme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los judíos, al pueblo escogido, ¿verdad? De entre ellos un pueblo para sí mismos, el pueblo judío. Pero luego miren cómo dice esta traducción. Esto
está de acuerdo con los que escribieron los profetas, como dice la Escritura. Estoy leyendo la Biblia de Dios habla hoy. Y dice, después de esto volveré y reconstruiré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar para que los demás busquen al Señor, nosotros los gentiles, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, en el nombre del Señor. El Señor que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos ha dado su palabra. Y vemos que es la promesa del Señor. Aquí lo vemos. En cuanto a la futura restauración de Israel, está hablando en esta promesa en cuanto a la futura restauración de Israel y la salvación de los gentiles, o sea, la tuya y la mía. Entonces, la danza es parte importante de la restauración del tabernáculo de David, como sacerdotes que ministramos al Señor en alabanza y adoración. Debemos conocer nuestro llamado. Ahí lo acabamos de leer. Comportamiento, vestiduras y ofrendas, como dijo el apóstol Pedro. Hay en Primera de Pedro 2:5. Hermana Clau, por favor, si lo puedes leer, Primera de Pedro 2:5 al 8, al 9, por favor. Primera de Pedro 2. Sí, por favor. Primera de Pedro 2:5 al 9, del versículo 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, y pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. A vosotros, pues los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿El 9? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. No se emocionen. Miren, pero para vosotros, para nosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? De que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que, como vemos, debemos reconocer, estamos hablando que debemos reconocer nuestro llamado, debemos de comportarnos como debe de ser el pueblo de Dios, como dice el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para ofrecer sacrificios, aquí comportamiento, vestiduras y ofrenda. Y esto lo dijo el apóstol Pedro. Ahora miren, en Hebreos, por favor, Hebreos 7:15, Hebreos capítulo 7, hermana Vicky, si lo lees, por favor, Hebreos 7:15. Del 15 al 17, por favor. Y esto es una más manifiesto, perdón,
Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levantará un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho. Hasta ahí, mi hermana. Entonces, como vemos aquí, que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Se recuerdan? Bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Como siempre lo vemos en la Santa Cena, estamos bajo el nuevo pacto por la sangre de Jesús. Y por eso somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor nos ha hecho libres, ya nos hizo libres para poder danzar sin complejos ni moldes humanos. Claro, como siempre, en una forma que honre a Dios, no con vestimentos o danzas sensuales o que estén o mundanas, no, es que honren a Dios. Y su palabra nos instruye a comprender que a Dios le agrada que le hagamos fiestas. Y esta palabra fiesta, como lo vamos a ver acá abajo, y en la próxima clase vamos a ver varias de estas palabras hebreas. Fiesta es chanjaj, del Strong, del Hebreo 2287, como a Dios es un Dios alegre y sí ya tiene fiestas el Señor y quiere el Señor que le hagamos fiesta, que le celebremos con danza. Entonces ahí como vemos en el libro de Éxodo 5, ¿qué le mandó a decir el Señor a Moisés, al faraón? Después Moisés y Aarón fueron y dijeron al faraón. Entonces estamos hablando que el Señor nos ha hecho libres para poderlo danzar sin complejos. Y esto lo vemos en Éxodo. Fíjense cómo Dios mandó a Moisés y Aarón que le dijeran al faraón. Así dice el Señor. Y esto también lo vimos cuando estuvimos viendo las fiestas paganas. Que a Dios no le gustan las fiestas paganas, pero Él sí tiene fiestas que le podemos celebrar. Esto también lo vimos en todo ese tema. Y aquí dice, así dice el Señor Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Libres. Ahora sí les celebramos al Señor. Por eso su palabra nos instruye a comprender que a Dios le agrada que le hagamos fiesta. Entonces, y que hagamos expresiones efusivas o quietas según el fluir del Espíritu Santo, como danzó María al ser libre del yugo de los egipcios. Miren ahí en Éxodo 15:20, y con esto terminamos el día de hoy, para que la próxima clase ya veamos qué es la danza en la eternidad, conceptos conforme a la danza. Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo. Pero aquí vemos que y Miriam, la profetisa, por favor, vamos un momentito ahí a Éxodo 15. Esto aquí ya habían pasado el Mar Rojo. Miren, vamos a ver aquí en Éxodo 15. Éxodo 15. Éxodo 15. Vamos aquí a verlo. El cántico de Moisés, ¿se recuerdan? Miren, acá lo voy a poner en sus pantallas, en la pantalla para que lo vean. Éxodo 15:1. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor que tuvo un
triunfo, bueno, se los voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, y es el cántico de Moisés que también nosotros lo cantamos. Dice, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete echó a la mar, ¿se acuerdan? Echó a la mar, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Echó a la mar, al jinete y al caballo. Y luego dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Voy a hacer un poquito más grande la letra para que lo pueda leer bien. Y miren cómo dice aquí, el Señor, el 15:13, Éxodo 15:3 dice, el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros del faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Los abismos cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Pero ¿hasta cuál vamos a leer? Aquí, déjenme ver. Hasta el 25. Aquí vamos a ver. Y aquí viene toda la alabanza y está narrando cómo fueron librados para poder pasar el Mar Rojo. Y por favor, si me acompañan ahí porque ya por la hora, dice en el 15:18, dice, el Señor reinará para siempre jamás. En el 18, 20 dice, sí, en el 19, vamos a leer el 19. Aquí dice el 19. Porque los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel anduvieron por medio del mar sobre tierra seca. Y entonces aquí dice, y Miriam, en el 20 estamos viendo la danza, dice, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, que también era hermana de Moisés, dice, tomó en su mano, ¿qué? El pandero. Y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. En la clase que viene, si Dios nos lo permite, vamos a ver este tipo de danzas, las que son así. Y Miriam les respondió, cantad al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojado al mar. En lo que estamos viendo aquí es la danza. Ella danzó aquí y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Entonces al Señor nos hace libres para que le dancemos. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Aquí nos quedamos, si Dios lo permite, y estamos aún en esta tierra. Para el próximo miércoles, por favor, reúnense aquí con nosotros, puntuales a las 7 de la noche y para poder seguir viendo este tema. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos a nuestro Padre Celestial. Y bueno, vamos a orar ahorita pidiéndole al Señor que nos ayude. Vamos a gozarnos en Él. Vamos a pedirle al Señor. Pero no, antes de terminar, quisiéramos hacer una invitación, porque la iglesia predica todo el tiempo que en Cristo hay redención y que tú también, si nunca has hecho al Señor Jesús como el Señor de tu vida, hoy el Señor te está llamando a tu corazón, está tocando a las puertas de tu corazón para que tú abras la puerta y como dice ahí en Apocalipsis, y Él entrará y cenará contigo y tú con Él. El Señor quiere, esta es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Porque como dice en el Evangelio de Juan, porque de tal manera Dios te ha amado,
porque de tal manera Dios amó al mundo que dio, que envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la salvación no es por obras, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Así es que hoy estamos ya viviendo el final de los últimos tiempos, tiempos muy difíciles y peligrosos, pero aún estamos en el tiempo de la gracia. Es el tiempo que podemos venir a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro Señor y Salvador, para que nuestro espíritu sea vivificado, como es lo que acabamos de ver en todo esto, y poder alabar al Señor, adorarlo con todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es que si tú estás teniendo este llamado, no lo retrases. Ven a los pies de Jesús y vamos a hacer esta oración, te vamos a guiar. Es en una oración de fe que tú puedas abrir tu corazón y que Jesús venga a morar a tu corazón. Si tú eres esa persona, crees que Jesús es el Mesías, vamos a orar. Nosotros te acompañaremos en esta oración de fe. Vamos a orar todos juntos, hermanos, con los que posiblemente más adelante puedan ver este video y recibir a Cristo en su corazón. O si tú invitaste a alguien en casa y aún no lo ha hecho el Señor de su vida, hoy es el momento. Dile a la persona que invitaste, al que está contigo, si aún no ha recibido a Cristo, o si lo había recibido y regresó al mundo, pero hoy el Señor le tocó, como el hijo pródigo que regresó a casa. Vamos a hacer esa oración. Padre bueno, Padre misericordioso, estamos muy agradecidos, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti tenemos redención y vida eterna. Dile tú que lo estás recibiendo, que viniste a sus pies. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados. Moriste en mi lugar en esa cruz. Te ruego que con tu sangre me limpies de toda maldad, limpies todos mis pecados. Y te ruego, Señor Jesús, que por la fe que tengo en ti, en tu obra vicaria de tu muerte y resurrección, y que con ella me justificaste, te ruego, Señor Jesús, me perdones y vengas y tomes el trono de mi corazón. Señor Jesús, hoy rindo mi vida y te pido que vengas al trono de mi corazón. Yo me quito del trono de mi corazón y tú ahora seas mi Señor y mi Salvador personal. Quiero estar bajo tu dirección, Señor Jesucristo, bajo tu señorío. Te ruego, envíes tu Santo Espíritu también a mi corazón para que pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, te damos muchas gracias a aquellos que han abierto su corazón a Jesús el Señor y tú has escrito sus nombres en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Y ahora todos juntos como hermanos, Señor, conforme a lo que acabamos de estudiar y de leer, queremos que venga esa unción poderosa de tu Espíritu y que nos unjas, Señor, y que se pudra todo yugo por la unción poderosa de tu Espíritu, Señor. Y conforme a todo lo que acabamos de leer, Padre Santo, podamos alabarte, danzarte de ahora y por toda la eternidad. Padre, que haya libertad de espíritu, porque en donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que con gozo te alabemos, te adoremos en espíritu y en verdad, y nos regocijemos por tus hechos gloriosos. Y así como María, Señor,
la hermana de Moisés y de Aarón, que celebraba fiesta, que después de que abriste el mar rojo, Señor, ella tomó en su mano el pandero junto con todas las mujeres y salieron a danzar. Hoy nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Muchas gracias, Padre, por tan grande salvación. Y te rogamos en esta noche que nos llenes de tu Espíritu Santo, que pudras todo yugo, toda raíz, toda planta que tú no plantaste en nuestro corazón, y que a partir de esta noche, Señor, haya esa libertad en nosotros, que te busque de veras, que te busque y adore en espíritu y en verdad. Guiados por tu Santo Espíritu, que fluya esa unción poderosa sobre nuestros corazones, trayendo libertad, poniendo en libertad al que está cautivo, al que está, Señor, con enfermedad también, para que tú le puedas sanar, Señor. Y al venir a tus pies, Señor, Él encuentre ese gozo, esa alegría y ese gran regalo de la vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por escuchar nuestra oración y, Señor, disponemos nuestro corazón para que, guiados por tu Espíritu Santo, hagamos tu voluntad. Y esta gran comisión que nos dejaste a tu iglesia, Señor, también la hagamos con gozo, porque tú nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que es Cristo, quien nos salvó. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues hermanos, gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche. No dejen de conectarse si aún estamos aquí en esta tierra. Conectémonos el próximo miércoles y que el Señor Jesús les bendiga. De aquí, pues lo que vimos lo pueden ustedes verificar en la Biblia, seguirlo estudiando para seguir creciendo. Y el domingo los esperamos en forma presencial en el lugar donde el Señor nos ha permitido reunirnos, que es Avenida Santa Úrsula, esquina San Faustino. Ahí va a podernos reunir, gozarnos y danzar a nuestro Dios, como lo acabamos de ver el domingo. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente y que tengan una bendecida noche.